el doctor César Maldonado, ginecólogo, que nos viene a hablar acerca de algo importante que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener relaciones sexuales, que a veces por desconocimiento o por falta de información a veces caemos en errores que después trae consecuencias. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación de siempre. ¿Cómo están? Bueno, así mismo, ahora como estás diciendo, el tema del inicio de la actividad sexual, siempre tenemos que intentar, porque muchas veces el miedo como padres, siempre estamos en la conversación cuando hay un adolescente o alguien llegando a la edad puberal, en el que quién le habla, cómo se le habla, cómo se cuida, pero finalmente quién toma la posta, ¿verdad? Y es fundamental como familia, ¿verdad? Como padres, realmente es demasiado importante tener la información. ¿Qué es tener información? Tener una sinceridad de poder decirle a tu hija, a tu hijo, vení, sentate, vamos a hablar de esto, porque es una realidad a la que tal vez muchos de los que estamos aquí o mucha de la gente que nos está viendo como experiencia propia puede contar que se enfrentó, porque finalmente hay un miedo, o sea, son muchos sentimientos, pero el miedo está presente de desinformación, como lo que yo escuché que es así, que tengo que hacer esto. Entonces, es como una bomba de emociones en ese momento en el que la familia tiene que estar ahí de cerca para guiar. Es muy importante guiar. Creo, doctor, que es importante decir también que esta información que mencionás, esta guía de los padres, que pueden conversar incluso los padres con el médico, ¿verdad? Sí. Para estar ellos en lo correcto también a la hora de guiar a los chicos, es algo que de algún modo tiene que hacerle frente a toda esa contrainformación que de repente se encuentra en internet o que directamente los jóvenes o los adultos encuentran en la pornografía. La pornografía no puede ser la guía de educación sexual de la gente porque no es la realidad. O sea, y hay demasiadas cosas, demasiada información que se tiene que saber, de la que se tiene que hablar, que no tiene que ver específicamente con eso que se ve de repente y a lo que llegan sin tener ningún tipo de información previa. Así que cuando hablamos de información, cuando hablamos de cuidados, ¿de qué estamos hablando, doctor? No, lo primero, así como estabas diciendo, Gaby, es buscar ayuda profesional. Es decir, que bueno, porque muchas veces como padres, los padres tampoco tienen una información, o tal vez lo que yo sé es lo correcto, o porque también entramos en temas principios familiares, que es un tema muy delicado, muy importante también, que se respeta totalmente en el consultorio. Realmente lo que nosotros intentamos darle a la familia, al adolescente, al joven que viene buscando información es la mayor sinceridad posible, las mejores herramientas posibles, y un consejo muy personal mío con mis pacientes es no apurarse, ¿verdad? Realmente es una recomendación. La vida sexualmente activa de cualquier persona, hombre o mujer, es muy larga. Entonces, el apurarse a iniciar una vida sexual apresurada de por ahí no es el mejor, por más que esté en la libertad de elegir, no es el mejor de los consejos. Y siempre hablar de métodos anticonceptivos, hablar de infecciones de transmisión sexual, porque una cosa es tener intimidad y no salir de ahí con un embarazo, y otra cosa es no salir de ahí con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces son cosas que sí son muy importantes, pero lo primero es hablar en familia, ¿verdad? Hablar con la gente que está con nosotros. Si bien también los jóvenes pueden acercarse al consultorio, porque es importante saber eso sin necesidad, porque muchas veces, doctor, yo no quiero que mamá, que papá sepa, porque un desastre, yo ya tengo relaciones, yo ya estoy haciendo esto. O sea, siempre las puertas de los consultorios están abiertas para ayudar, pero en lo que se pueda saber, que los padres sepan estas situaciones para poder acompañar, porque es una realidad, como estabas diciendo, Gabriel, es una realidad el tema de que mucha vida sexual se inicia a escondidas, como se dice, ¿verdad? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Entonces es importante que dentro, como siempre digo, respetando todos los principios de porque cada familia es un mundo, cada familia tiene sus reglas también, así ¿verdad? mismo, porque de por ahí es algo chocante muchas veces eso a nivel familiar. Yo siempre le digo a la gente que se acerca al consultorio, vamos a respetar totalmente. De hecho, mi postura personal siempre le digo a todos mis pacientes es que esperen todo lo que puedan y que sea con una persona especial y el amor de su vida y genial, pero sabemos que muchas veces no es así. Entonces es importante tener esa herramienta, hablar de los métodos anticonceptivos, hablar de la posibilidad de embarazo, hablar de la responsabilidad,
porque no es intimar, no es solamente el mero hecho de placer, o sea, hay mucha responsabilidad de trasfondo. Entonces, explicarle eso, a sincerarse como padres, muchas veces contar experiencias personales ayuda mucho. Mira mi hijo, mira mi hija, yo cuando empecé a tener intimidad fue así, tenía estos miedos, estas preocupaciones, pasó esto. Entonces ayuda mucho para poder estar, para cualquier eventualidad, ¿verdad? Para todo el proceso de la adolescencia, para todo proceso del inicio de la vida sexual. Es demasiado importante como familia estar presentes. O sea, que qué importante, Doc, eso que mencionabas acerca de que los padres hablen, porque yo creo que la mayoría de los padres a veces buscan evitar tocar estos temas con sus hijos, pero como con un miedo a decir, si yo de por ahí hablo con esto, capaz esté fomentando, capaz esté abriendo esta puerta y mi hijo se adelante o mi hija se adelante a los hechos, pero es totalmente lo contrario, ¿verdad? O sea, yo creo que si uno habla con tiempo, de la manera correcta y con mucha información, hace que cuando se dé esa primera vez, que como le dicen también, tanto en chicos como chicas, sea de mayor agrado y sea de mayor satisfacción también, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas con los cuidados pertinentes, porque después lamentarse de situaciones adversas como una enfermedad o un embarazo es lo que a veces uno ya dice es tarde, ¿verdad? Cuando ocurren las cosas. Sí, mira, si ya en mi época adolescente, que fue hace un tiempo, muchas veces era a lo mejor la gente mayor, no queremos hablarle de esto porque ya vamos a adelantarle. En mis tiempos ya sabíamos todo y ya era el tabú de hablar nomás con la gente mayor, por así decirlo. Hoy está todo mucho más, como estaba diciendo, el mundo de la pornografía da conceptos muy errados muchas veces, o a veces las conversaciones de los amigos, escuchar las experiencias de gente que es mayor, entre comillas, sino que dentro del grupo de amigos que tal vez no cuentan las malas experiencias o a veces exageran malas experiencias. Entonces, se mezclan muchas cosas. Entonces, como familia es muy importante estar presente dentro de los principios de cada familia, pero estar presente. Lo que deberíamos intentar que no pase es, como estabas diciendo, Dani, que hacer como de la vista gorda y el famoso... Tipo, si no se habla de esto, claro, no va a suceder. Y él no va a saber luego que las relaciones sexuales existen. Va a pasar como pasa siempre. Entonces es importante que si hay una postura como familia, en base a esa postura se esté presente, o sea, se hable de eso. Y algo de lo que se habla muchas veces también, doctor, que se tiene que hablar con los jóvenes y también entre adultos mismos y algo que sí o sí te tiene que decir una persona que te quiere, una persona que se preocupa por vos, como un médico, como tus padres, como esos buenos amigos de por ahí, y es el tema del consenso. Parece algo tan básico, pero es algo de lo que escasamente se habla. Las relaciones sexuales tienen que ser consensuadas y eso tiene que estar bien en claro en la cabeza de todos, porque es algo también que se obvia mucho, doctor. Sí, totalmente. La famosa prueba de amor que le decían en nuestra época, que no, si nosotros no tenemos relaciones, vos no me querés, y dejar en claro eso, ¿verdad? La intimidad sexual es algo muy personal y jamás de ninguna forma tiene que ser una prueba, tiene que ser una forma en la que por eso si no me va a dejar o si no él ya no va a querer estar conmigo. O un desafío entre amigos. Así mismo. Entonces, a lo que nos referíamos como familia, porque muchas veces algo que pasa en los colegios, que pasa entre amigos y sos el único que todavía no tuvo relaciones y esa presión está presente. Entonces, por eso es importante esa comunicación de la que estamos hablando en todo sentido, porque todos podemos, si vamos a sentarnos a hablar de nuestra primera intimidad sexual, miles de miedos, todos tenemos nuestra historia al respecto, pero sí el tener información veraz en ese momento y, como vos decías, que sea de gente que te quiere, que gente que vos sabés que te desea el bien, siempre va a estar bien. Siempre se va a recibir de una mejor manera, ¿verdad? Así porque mismo es un tema un poco tabú, doctor, todavía cuesta. Hay miedos. Sí, de los mismos papás y yo creo que están en todo el derecho, sí, y también como es algo a lo que recién nos empezamos a adentrar, pero es algo que de por ahí parece ser súper necesario por lo que mencionaba, el tema del internet, las redes sociales, el tipo de información al que pueden acceder. Y así como hay información súper buena, súper educativa en internet, también hay información errada, hay información negativa, hay también otro tipo de presiones. O sea,
tenemos ahí un mundo entero al que tenemos que tratar de hacerle frente, doctor, como Así papás, mismo. como adultos. Así mismo, yo creo que hay muy poco que agregar al respecto, es buscar siempre ayuda de seres queridos y de profesionales. Cada vez, gracias a Dios, pasa más que las pacientes, doctor, le traigo a mi nena porque sé que está con su novio y ya está empezando a tener relaciones y aprovechan el momento de la consulta para hablar de eso y realmente es una herramienta válida para poder tocar temas porque de por ahí está el profesional en medio haciendo de mediador de esa, porque aprovecha el hijo, la hija para ser un poco más sincero, decir un poco más de realidades y el papá también intenta de dar, pero es una realidad la que vamos a afrontarnos. Yo tengo 2 hijos pequeños y ya desde ahora me preocupo, mira, cuando sean Claro, en algún momento adolescentes se va a dar. Claro, es un miedo que tenemos todos, pero no deja de ser una realidad a la que vamos a tener que enfrentarnos. Y me gustó lo que dijiste, doctor, acerca de esperar el momento, ¿verdad? Porque uno yo creo que tiene que tener también esa satisfacción plena de decir, bueno, ahora estoy ya con tal vez una cierta madurez o con el deseo de llegar a eso, pero por mi propia decisión, porque a veces uno tiene esa primera relación sexual por presión de los amigos. Pasa muchísimo. Para la gente que recién está empezando y se está iniciando, muchos tienen su primera vez por una presión social. Porque es pelada. Porque sus amigas, la mayoría ya tuvieron su primera vez, o porque los amigos le dicen, che, vos sos el único que todavía no. Entonces yo creo que eso es lo que hay que respetarse a uno mismo también y al cuerpo de uno mismo y a sus tiempos también, ¿verdad? No actuar por la masa, por lo que dicen los demás. Así mismo, cuando uno sienta que es el momento adecuado, y eso puede ser a los 20, a los 30, a los 40, eso ya es una decisión muy personal que siempre vamos a estar nosotros apoyando la decisión, siempre como estaba diciendo, que sea algo que te haga estar pleno, ¿verdad? Plena en el momento de tener intimidad. Si vos decís, ahora es el momento, que sea porque en serio deseás y sentís que es el momento indicado y no por factores externos. Autovalor entonces también, Así para añadirle un poco a esta conversación súper interesante que estamos teniendo con el doctor, algo muy importante, cuesta un poquito, pero es decisión de cada familia de asesorarse, de hablar con el doctor y de ver también qué momento creen ellos en cada casa que es el momento prudente para empezar a hablar con los hijos sobre esto y sobre todo lo que uno tiene que aprender y tiene que cuidar. Así mismo, no es fácil, pero es algo que hay que plantearse en familia. Bueno, y sobre este tema seguramente, así como nosotros incentivamos a que siempre averigüen, consulten y tengan información, la gente quiere tener a mano tu contacto, Doc.